Otra cosa que ha ocurrido también esta semana es que se han conocido los premiados por las medallas Fields, que es el gran premio de las matemáticas, ¿no? Recordamos que no hay premio Nobel de matemáticas, que es un tema sobre el cual hay bastante folclore, historias diversas, pero las matemáticas tienen su propio premio, que son las medallas Fields, y además, yo no sé, ¿se dan cada año las Fields o son cada dos? Cada ¿Cómo son cuatro así? años. Cada 4 años, ¿no? Vale. O sea que, como el Mundial de Fútbol, ¿no? Pero hay varios ganadores, ¿no? En este caso hay 4 ganadores este año, y no sé si quieren contarnos un poco a los que no seguimos estos desarrollos, eh, Bueno, Héctor, qué han si hecho estas personas. sitúo un poco el tema primero. Sí. Premio Nobel. Bueno, el premio Nobel lo da Suecia, salvo el que da Noruega. Bueno, Noruega tiene el equivalente a un premio Nobel, pero de matemáticas, se llama el premio Abel. El premio Abel en honor al gran matemático, al padre, entre comillas, de las ideas de Galois, Abel. Y bueno, Yo es un pensaba que era porque era Abel a quien le toca a Abel. Entonces, el premio Abel es equivalente a un premio Nobel en cuanto a características, o sea, premia un trabajo muy relevante durante toda la vida, o sea, está premiando a gente ya más o menos anciana y gente que está fuera de toda duda. Es decir, un Abel está fuera de toda duda al que se lo den porque es una persona que ya ha ganado todo lo que se podía ganar, ¿no? Entonces los aciertas, ¿no? Bueno, es muy difícil acertar los Abel porque viejos que merezcan una Abel hay muchísimos. Hay muy poquitos Abel, hay una Abel al año, entonces, y se han concedido no sé cuántos, pero como 10. Es el premio Inserso. Entonces hay cientos de matemáticos que merecen el Abel, entonces saber entre ellos quién... yo todos los años intento ver si puedo hacer, pero es muy difícil saber a quién se lo van a dar. La Unión Matemática Internacional tiene una serie de premios, el premio más famoso es la medalla Fields. La medalla Fields se llama Fields porque un matemático aficionado que tenía mucho dinero es el que creó el premio y pagó, como Nobel, puso los dineros por delante y entonces se financia con los intereses que se ganan del dinero que está en un banco de Fields. Fields puso una cantidad de dinero en el banco y dijo, de los intereses que genere en un año este dinero, pues se pagará a matemáticos jóvenes, fundamentalmente menores de 40 años, y con el objetivo de que se consoliden, de que promocionen a una buena plaza. Lo que pasa hoy en día es que cualquier candidato a Fields ha hecho cosas tan importantes, aun siendo joven, que es un firme candidato a Higgs y al Fields, y por lo tanto todo el mundo lo valora muchísimo y le convierten en catedrático. Entonces es muy difícil que un Fields hoy en día no sea ya catedrático, ¿vale? Que esa no era la idea original de Fields. La idea original de Fields era, claro, es que el matemático para hacer un resultado importante tiene que dedicar décadas de su vida. Por ejemplo, la matemática que recibió el premio este año estuvo 13 años para obtener el resultado. Y retrasó su tesis doctoral para tener el resultado, para poder hacer no hizo la tesis doctoral 4 años, sino que tardó 13 años en hacer la tesis doctoral por culpa de conseguir este resultado. Es decir, eso es lo que pasa con la matemática con los resultados difíciles, que requieren mucho tiempo. Entonces, premiar a alguien joven que dedica muchos años y por lo tanto no puede promocionar, se tiene que quedar fuera del tema académico, premiarlo con un dinero que le facilite la vida para que pueda promocionar, pues es la idea de la medalla Fields. Claro, todo esto está desvirtuado y hoy en día tiene otro sentido. Y se conceden 4 medallas cada 4 años. Es decir, en principio se está premiando a un matemático por año. Pero es porque los ICM, el Congreso Mundial de Matemáticos, como la Olimpiada, se produce cada 4 años. Entonces la medalla Fields es uno de los premios que se concede en este congreso, en el Congreso Internacional de Matemáticos. Otro premio que se concede es un premio a la matemática de ordenadores, a la matemática computacional. Se llamaba el premio Rolf Nevanlina, pero le han quitado el nombre, y ahora se llama premio Abaco, premio Abacus. Y también conceden el equivalente al Abel, es el premio al anciano, a la persona ya con una vida muy, muy establecida, que es el premio Gauss, y a matemática aplicada, y el premio Chern a matemáticas puras. El Chern y el Gauss son como el Abel, es un premio, lo que pasa es que se conceden cada 4 años. Son premios, entre comillas, equivalentes al Nobel en el sentido de que están premiando a gente ya anciana, con una trayectoria tremenda detrás, ¿no? Gente que está fuera de toda duda. Y finalmente hay un premio que es el Lelavati, que es un premio a los divulgadores. Se han concedido 4 veces a 4 hombres y yo estoy esperando que se lo concedan dentro de 4, dentro de 8, dentro de 12 años a la gran matemática divulgadora mundial,
que es Clara Grima, nuestra Clara Grima de la Universidad de Sevilla, que yo creo que es de las pocas divulgadoras de la matemática que lo merece fuera de toda duda. Es que además lo hace genial y lleva muchos años divulgando de una forma muy buena. Pues desde aquí apoyamos la candidatura de Clara Grima, Sí, que y sobre muchos todo hay que firmar. porque divulga en todos los espectros, es decir, gran parte de la divulgación de Exacto. Clara Grima es completamente secreta, nadie se entera, porque es en las guarderías, en institutos, en colegios, en infantil, en primaria, en secundaria, en todo el entorno de Esa es Coselilla, ¿no? auténtica divulgación, sí. Ese tipo de cosas ya la premiaron, ya se premió con un Levalati, el segundo creo que fue, a uno que lo hacía en Turquía. A un turco que lo hacía en Turquía, que divulgaba en colegios, y claro, nadie se entera de lo que hace, porque lo hace en colegios allí para niños turcos. Pues Clara lo está haciendo en Sevilla, en cárceles. Clara ha divulgado en cárceles, ha divulgado en cantidad de sitios, ha hecho cosas que son absolutamente increíbles, es un monstruo de la divulgación. Pero bueno, tenemos que hablar de las medallas Fields, ¿no? Sí. En este momento, imaginándome las típicas series de televisión de alguien que se escapa de la cárcel, ahora me lo imagino una versión en la que Clara Grima va a explicar y gracias a las explicaciones de Clara Grima montan el plan de fuga. Pero bueno, se me va a... Sí, claro, porque Ahora me has Clara hecho habla, cómplice de fuga. Clara Así no le habla van a ver. de grafos, entonces Claro. teoría de grafos ahí... ¡Oh! De ver los turnos de los guardias. Bueno. No, convence al alcaide de que ponga los barrotes sean como escutoides, los barrotes de la celda sean con forma de escutoides. Bueno, las Fields, venga, premiados, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Quién es esta gente y qué ha hecho? Bueno, el premiados 4. A destacar, pues, la matemática. Por segunda vez se premia a una mujer. Es una matemática ucraniana. Ahora mismo es la única Fields viva. La otra matemática premiada, por desgracia, ya tenía un cáncer de mama cuando recibió la medalla Fields. No pudo asistir a todos los actos, hubo actos en los que prefirieron asistir. De hecho, Terence Tao le recomendó que si quieres vete a tu casa, que nos encargamos los demás de suplirte en los actos. Ya quería seguir dando una presencia, porque era muy importante que su imagen apareciera como la primera mujer premiada, y sobre todo para la proyección en las niñas y en las jóvenes mujeres, para incentivarlas a meterse en el mundo de las matemáticas. Bueno, pues esta segunda matemática, Marina Viazovska, que nació en Kiev, en Ucrania, pero que trabaja en Suiza. Y claro, fijaros, ahora mismo está en una situación muy crítica también por el tema de la invasión rusa en Ucrania. Las medallas Fields las concede un comité secreto. Nadie sabe quiénes son los miembros, son como 12 miembros, son secretos, y se reúnen en enero del año en que se va a conceder. Es decir, se reunieron en enero de 2022 y toman la decisión en 1 o 2 semanas. O sea que no se ha dicho qué día fue el día que tomaron la decisión, pero se ha dicho que fue a mediados de enero. Es decir, que pongamos sobre el 15-20 de enero ya se sabía que Marina Viazovska iba a recibir la medalla Fields. No se sabía que Rusia iba a invadir Ucrania, ¿vale? Rusia estaba rodeando la frontera, estaba con muchas fuerzas en la frontera ruso-ucraniana, y no sé, recuerdo si también en la bielorrusa ucraniana en aquel momento, y la invasión fue a finales de febrero. Pero bueno, para quien diga que se lo han dado claro, pero obviamente el factor influye. El premio Levalati se lo han dado a un ucraniano también, o sea que el factor Ucrania puede haber influido. Hay que recordar que este ICM se iba a celebrar en San Petersburgo, en Rusia, y que, bueno, ahora es online, se anuló eso por el tema del conflicto, y entonces pues había que, con preferencia, cuando se celebra en un país, en este caso Rusia, se toma una cierta tendencia, un cierto sesgo hacia Rusia y los países afines, ¿no? O sea, los países que organizan siempre tienen como un cierto sesgo, ¿no? Aquí hay que hacer contribuciones de genio y de haber pasado ya la historia. O sea, los que reciben la medalla Fields ya han pasado la historia, ¿no? De la matemática. No son personas que pasan a la historia por recibir la Fields, sino que ya han pasado la historia, y entonces por eso reciben la Fields, ¿no? El segundo galardonado es otro que ya ha pasado la historia. Sí, ese es un buen comentario, porque incluso la Fields a veces se ha encontrado en problemas por no poder dársele a alguien, ¿no? Recordemos a Perelman, que no publicaba sus artículos, alguien tuvo que publicar por él una suerte de sinopsis, o en el caso de Wiles, ¿no? Andrew Wiles, que estaba pasado 1 o 2 años y tuvieron que darle una especie de cosa honorífica porque no se la podían dar, ¿no? A veces la Fields son tan celebérrimos los que la reciben
que a veces la Fields se siente en problema de no poder darla, digamos. Sí, el propio Grigori Perelman rechazó venir a Madrid a recibir la Fields, de hecho rechazó el dinero y la medalla, decía que él trabajaba por la matemática fundamentalmente pues, por la educación que recibió de su madre, que era matemática, y no pudo ser investigador en matemáticas, y por su amor y pasión por la matemática, y que le importa un comino el dinero, ¿no? Entonces le insistieron muchísimo, fueron a su casa a visitarlo varios días antes del Congreso de Madrid, le pagaban todos los gastos, y dijo que no, que rechazaba la medalla, y que se la quedaran y se la metieran por donde le escupiera, ¿no? Después, cuando recibió el premio del Milenio, que supone que era $1 millón de dólares, también lo rechazó y también le volvieron a insistir, si quiere se lo damos a los jóvenes rusos de aprendices de las Olimpiadas Matemáticas Rusas, que son una gran potencia en Olimpiadas Matemáticas de Rusia. Casi todos los premiados con Fields han pasado por las Olimpiadas de Matemáticas y han sido muy buenos, han sido de los números 1 de su país y a nivel internacional también de los números 1. Pero bueno, eso es lo que pasa. Perelman lo Este era rechazó y ha habido uno, otras personas que también lo han me suena rechazado. este caso, este era uno con una pinta así como muy, ¿cómo era Gastón? Desprolija, era la palabra que tú usabas, Prolija, sí. Sí, que vivía en el monte en una cabaña con su madre o algo así, era este, Segro- sí, no, exacto. no. Bueno, él Lo vivía en estáis no en el monte. confundiendo. Sí, Hay, Perelman, hay una mezcla entre dos personajes, que es sí. Grothendieck Sí, y sí. no Perelman. tendría que es el del monte. Existe una mezcla entre los dos, pero era cierto que se fue a vivir con su madre, dejó todo. Sí, él vivía con su madre, fundamentalmente había que cuidarla. De hecho, Perelman hizo un doctorado espectacular y se fue a Estados Unidos de gira por diferentes universidades para hacer postdoctorado acompañado de su madre. ¡Ay, qué genial! Y entonces llevaba a la madre a todos lados, ¿no? O sea, la madre era el gran motor de la vida de Perelman. Entonces Perelman ha estado, no sé si... Hombre, en sí, casa yo creo que tenemos sí una que- anécdota una vez de mi madre venir a traer el bocadillo al colegio a mi hermano, pero esto que tú cuentas ya me parece exagerado. Bueno, este hombre ganó Eso de ir a dinero. acompañar a la gira por Estados Unidos. Ganó Fue muy dinero genial. en 2002, cuando hizo su demostración de la conjetura de Poincaré, y además de la conjetura de Sarston, de la geometrización, que son dos conjeturas clave de la matemática del siglo XX, y ganó mucho dinero para poder mantener a la madre que vivía solo de la jubilación en San Petersburgo, ¿no? Ahora fíjate cómo hemos rebajado nuestras expectativas, ¿no? Antes había que demostrar algo para para llevarte un gran premio en matemáticas. Ahora basta ya con conjeturar. Bueno, no. No, al revés. No, él probó conjeturas de otros. Vale. Eso. En matemáticas las Fields siempre se conceden al que le demuestra una conjetura que lleva muchos años abierta, ¿vale? Si yo ahora propongo la conjetura Villatoro y, claro, un poquito de trampa, el año que viene demuestro la conjetura de Villatoro, pues no tiene ningún mérito. Tiene que ser algo fácil, ¿no? Tiene que ser una conjetura que tenga cierto interés, por lo tanto que decenas o cientos de matemáticos traten de resolverla, y se encuentre con que decenas o cientos de matemáticos son incapaces de resolverla, no pueden resolverla, y no pueden, y entonces miles de matemáticos quieren resolverla, y no pueden, y pasan las décadas, entonces las conjeturas que de verdad te dan una Fields son conjeturas normalmente que llevan 20, 30 años mínimo ya propuestas, y que los propios autores de la propuesta, que pensaban que eso era fácil de demostrar, ya han dicho varias veces: esto parece muy difícil, esto va a ser tan difícil como la hipótesis de Riemann. Claro. Entonces, Sí, por ejemplo, en el caso de Wiles es eso lo que pasó. Él demostró la conjetura de Shimura-Taniyama y alguien había probado que si alguien demostraba esa conjetura, quedaba demostrado el teorema de Fermat, ¿no? Otro ejemplo es el que bien dijo Francis, ¿no? La conjetura de geometrización de Thurston fue lo que probó Perelman, entre otros resultados. Son todas conjeturas de otros que ya son resultados interesantes, porque sí. y luego alguien vendrá y lo conjetura a veces. En el caso de Wiles, se probó la conjetura esta de Shimura, pero en un caso particular. El caso particular específico que era requerido para la hipótesis para el último teorema de Fermat, pero más tarde, meses más tarde, bueno, años más tarde, un par de años más tarde, no mucho más, ya sí se probó la versión genérica de la conjetura. Ajá. Con sus técnicas. En el caso de Perelman, la de Poincaré era de 1903, 1904, y la de Thurston era como de 1982, ¿vale? Y la probó Perelman en 2002, ¿no? O sea, habían pasado ya pues, prácticamente 20 años, ¿no?
En el caso de Biasowska, ha probado una conjetura de finales de los 90, como del 98, la probó en 2013, o sea, no ha pasado tanto. Bueno, hemos hablado de Biasowska, hay que hablar de Maynard. James Maynard era el gran candidato, firme candidato a la medalla Fields por el sesgo que tienen las medallas Fields con el tema de la teoría de números y los números primos, ¿vale? Todo el que trabaje en hipótesis de Riemann, números primos, así, y haga cosas muy, muy relevantes, es candidato firme a la Fields. Entonces, Maynard era el gran candidato, ¿no? En la línea pues, de Tao y de todos estos grandes que todos los años siempre le premian a uno de ellos, ¿no? El siguiente premiado es Jung Ha, que es un norcoreano, pero bueno, está nacionalizado estadounidense y vive allí, que ha trabajado en una rama de geometría combinatoria, ahora hablaremos un poco más en detalle, y ha demostrado varias conjeturas interesantes. Y el cuarto premiado, que suele ser siempre un matemático aplicado, aunque por supuesto estamos hablando de matemáticas puras dentro de lo que es la matemática aplicada, es Hugo Diminil-Copin, que es un francés que ya en la línea, hace 4 años fue un italiano, hace 8 años un alemán de matemática aplicada. Están casi todos trabajando en la misma línea, que son la parte estocástica de la física, ¿no? En este caso, los modelos de spines, de Ising y de Potts. Y si queréis comentamos un poco más en detalle cada uno de los premiados. Bueno, Sí. un poquito, sin extendernos tampoco demasiado, porque son 4 y entonces, si no, pues se nos va a ir a media hora cada uno, son 2 horas. Sí. Podemos hacer uno cada uno. Bueno, empiezo yo ¿Quieres tú hablar, Sara, de Biasowska, de Marina? ¿O no? De lo de guardar naranjas, es que me encantó, o sea, Venga, su trabajo. habla tú de los empaquetamientos de esferas. Empaquetamiento de esferas no estamos hablando de 2 dimensiones, no penséis que es un trabajo básico, ojo, cuidado, en 8 y 24 dimensiones, cuidado, que estas son palabras mayores. Y ella un poco lo interpreta como empaquetamiento de naranjas. Entonces su trabajo es súper divertido cuando lo explica, pues hablando de eso, para que hacerlo intuitivo, de cómo empaqueta las naranjas. Y la verdad es que me parece muy impresionante, porque si ya el empaquetamiento de esferas es complicado, ya cuando te sales de las 2 dimensiones, con tantísimas dimensiones, de hecho lo que hace es confirmar una teoría de Kepler, además. Que hablaba de Kepler, Francis, ¿era sobre 3? Bueno, no. a ver, sí, en esferas, dimensión, sí. lo que son empaquetar naranjas en la Sí. caja, así, poniéndolas así, todas así, como en una especie de distribución hexagonal, Exacto. es la conjetura de Kepler, que era el empaquetamiento Exacto. óptimo, y eso fue demostrado por Hales en 1998, usando ordenadores, una prueba con ordenadores, ¿no? Lo que pasa es que eso fue lo que motivó, digamos, el interés por la gran comunidad de matemáticos en los problemas de empaquetamiento. Los problemas de empaquetamiento en la década de los 90, pues como estaba abierta la conjetura de Kepler, y la conjetura de Kepler llevaba desde 1600 ¿Qué es eso? propuestas, pues parecía que era un problema de poco interés. Esto no lo va a resolver nadie nunca. Entonces, cuando Hales lo resuelve, con una prueba además por ordenador, que después ha sido verificada por un ordenador, ha verificado la prueba por ordenador, pues eso abrió el mundo a decir, bueno, ¿y por qué no estudiamos el empaquetamiento? ¿Qué pasa con el empaquetamiento en 4 dimensiones, en 5, en 6, en 7? ¿Qué pasa? Esto es un problema interesante. Entonces, mucha gente se puso a trabajar en ese tema y bueno, entre ellos, pues, esta mujer. Claro, la idea es, si uno tiene un conjunto de naranjas, digo, la conjetura de Kepler, probada por Hales en el 98 y luego por otros, por ellos mismos en 2014, luego en 2017 mejorado, es esta forma piramidal en la que intuitivamente cualquier verdulero apila las naranjas, que esa es la óptima, mostrar que esa es la óptima. Exacto. Eso fue la demostración de Hales en el 98, que llevaba, como dice Francis, abierta del siglo XVII, y que nadie esperaba. Por eso a veces los temas no son interesantes, porque si nadie lo va a probar, no vayamos por ahí. El mismo Andrew Wiles decía, cuando estaba probando el teorema de Fermat, a la gente le decía, estoy probando la conjetura de Shimura-Taniyama, porque decir que uno probaba el teorema de Fermat no tenía sentido, que no va a probar. Entonces, luego la gente empezó a decir, bueno, si las pirámides son la forma de empaquetar esferas, 2 esferas, las esferas de toda la vida, en el triespacio, ¿cuál será la forma de empaquetar n esferas en espacios embebidos en n dimensiones? Bueno, ella probó que el caso de 8 dimensiones, de 8 esferas en 8 dimensiones, es
Aparte, que el análogo a esa pirámide, esa forma piramidal, pero hay que pensar en un espacio de 8 dimensiones, coincidía Exacto. con lo que se conoce como el diagrama de raíces, el látice de un grupo de Lie, que es un grupo excepcional muy grande. El grupo E8, para los que sepan, grupos de Lie, es uno de los más grandes excepcionales. El E9 es un grupo de Lie, ya el E10 y el E11 son álgebras de Kac-Moody. Y entonces que probó que ese diagrama, que ya se conocía por teoría de grupos, otra cosa, esa era la geometría que permitía empaquetar de manera óptima espacios como las 8 esferas. Es decir, que esa sería el análogo a la pirámide en la cual uno apilaría esferas en una verdulería de manera de tener más espacio. Digamos. A los verduleros vinieron los extraterrestres a enseñarles a apilar naranjas en forma de pirámide. Quería hacer una anécdota de, como bien decía Francis, es un punto importante. La prueba de Hales de la verdadera conjetura de Kepler, del apilar las naranjas de esta manera piramidal, fue por computador y fue exhaustiva. El tipo dice, mira, redujo, hay un gran trabajo en reducir, que dice, bueno, esto es verdad si pruebo esta gran cantidad de casos. Pero esa gran cantidad de casos era solamente probable por computadora, y de hecho la prueba es un libro así con casuística. Mira, está este caso, estamos hablando de miles de casos. Había muchos matemáticos a los que ese tipo de pruebas no les gustan, estéticamente, porque, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en el 2005 en Princeton fui a una charla de McPherson, que básicamente hizo una especie de ataque contra ese tipo de pruebas. Yo pensaba, bueno, pobre muchacho acaba de probar la conjetura de Kepler, y acá se lo atacaba por eso, como era una prueba por computadora, ¿no? Y discutían si Annals of Mathematics tenía que publicar ese tipo de cosas o no. Me acuerdo de esa discusión. Esta es una prueba, la de esta muchacha, es una prueba de 25 páginas. Eso también es... usa formas modulares, matemática. O sea, yo soy incapaz de poder apreciar esa prueba, pero eso es lo que tiene interesante según los expertos. Y en efecto, el paper uno puede leer y son 24 páginas. Sí. Yo con lo otro es que me imagino que dice, bueno, ¿cuál es la forma más eficiente de empaquetar esto? Y uno va y dice, bueno, pues lo hacemos de otras formas posibles y ya se demuestra cuál es. Eso no vale, eso no es matemático. No, pero que son infinitas. Estarías haciendo, claro. Claro. Primero hay que reducirlo a una cantidad finita, sí. pero larga, y luego hacer correr ahí el programa. Sí, pero claro, es que no vamos puedes... a hacerlo de todas las formas que se pueda. No, eso es trampa. Hay que hacerlo con ecuaciones. Eso es fuerza bruta. O sea, es como si yo digo que se podría hacer por inducción, ¿no? Lo demuestras para uno, para n, y si para n más 1 ya, pues venga. No. Sí, aquí el punto clave fue la vieja. Un resultado de Kohn y Elkis del año 2003. Ellos encontraron una cota superior a la densidad del empaquetamiento óptimo, y esa cota superior se obtiene resolviendo un problema de optimización. ¿Vale? Esto es como los problemas de empaquetamiento, ¿no? ¿Cómo meto las cajas en un camión? Es un problema de empaquetamiento. Bueno, pues se construye un problema de optimización, y entonces, claro, ese problema de optimización ellos lo podían resolver de forma numérica. Entonces, aplicaron un método numérico y obtuvieron esa cota superior al empaquetamiento. Y observaron algo extremadamente curioso, y es que para dimensión 8 y para dimensión 24, la cota que le daba el ordenador en su método numérico coincidía con un empaquetamiento que se conocía. El empaquetamiento E8 que ha comentado Gastón para dimensión 8, y un empaquetamiento que se llama el lambda 24, el empaquetamiento de Leach, que es un empaquetamiento en dimensión 24. Entonces, claro, esto sugería que si alguien demostraba que este problema de optimización tenía una solución única, construía esa solución y coincidía con el empaquetamiento, esos dos empaquetamientos ya conocidos, el E8 y el de Leach, entonces habría demostrado que gracias a la prueba previa de Kohn y de Elkis, que requiere muchas más páginas de 25, eso requería muchísimas más páginas, gracias a ese otro resultado demostraría que esos empaquetamientos eran los óptimos. Entonces, eso habría en 2003 la posibilidad de demostrar para esas dos dimensiones cuál era el empaquetamiento óptimo. Entonces ahí se pusieron a trabajar mucha gente, entre ellos una jovencísima Biazowska, que, guiada por su director de tesis, se puso a trabajar en esta línea. Ella estuvo trabajando, claro, ¿qué había que obtener? Bueno, la función que resuelve el programa de optimización es una función exótica y especialmente atractiva desde el punto de vista matemático, es una función de Schwarz, una función infinitamente diferenciable, que su transformada de Fourier y ella tienen los ceros en los mismos lugares,
que coinciden con las distancias de los nodos en la retícula tridimensional del empaquetamiento, y es una función que tiene una serie de propiedades matemáticas especialmente atractivas. Kohn y Elkis pensaban que les sería muy fácil construir esta función, y entonces trataron de descubrirla, y se encontraron con que ellos, los padres de esta función, se llama la función de Schwarz, radial de Schwarz, es que parecía imposible. Parecía un objeto demasiado complicado para poderlo construir. Entonces ellos mismos le llamaron función mágica, porque había que tener magia para poder llegar a construir esta función. Claro, y ella es justo una experta en problemas de interpolación de Fourier, entonces de ahí la construcción. Claro, su logro es haber construido esa función mágica. Claro, le costó 13 años, o sea, no se hace. Y fundamentalmente sus contribuciones en interpolación de Fourier son posteriores, en el sentido de que son parte de las consecuencias del resultado. Ella obtuvo una expresión cerrada, matemática, de esta función, es un seno que multiplica una integral de una función holomorfa, y esa función holomorfa tiene una serie de propiedades. Entonces, hay que primero que demostrar que existe esa función y después hay que construirla. Pues entonces, exacto, con un proceso realmente el artículo de 25 páginas no te lo muestra, o sea, no te muestra todas las ideas que han ido surgiendo, todo ese camino. Esto es como la zorra de Gauss, esa zorra que va borrando sus huellas, y entonces te daba el resultado final y tú decías, pero ¿cómo ha logrado demostrar esto con esto? ¿De dónde ha salido? Esta idea es mágica, ¿cómo se le ha podido ocurrir? Pues eso es lo que pasó con... Se llama la zorra de Gauss. Se llama. Claro. Sí. A mí me ha dejado a cuadros, no he querido decir nada, yo... Entonces, Biasowska hizo eso, obtiene en 25 páginas un resultado que tú dices, pero ¿cómo se puede haber ocurrido eso? Pero un resultado tan mágico que 4 matemáticos que estaban trabajando en ese mismo problema y que no lo habían logrado, al ver el resultado de Biasowska dijeron, Biasowska, nos tenemos que poner a resolver el problema en dimensión 24. Tú lo has hecho en dimensión 8 y lo que has hecho es tan obvio, tan sencillo, tan maravilloso, solo 25 páginas, que tenemos que trabajar y obtener resultados en dimensión 24. Y trabajaron juntos durante una semana. Biasowska se fue a casa de la madre para poder trabajar tranquilamente sin la familia, sin que le molestara a nadie, y en una semana lograron el resultado en 24 Los matemáticos con su madre. Yo veo ahí un sesgo, ¿eh? Sí, y bueno, se obtuvo la demostración de dimensión 24 muy poco después. Pues ella ha seguido trabajando, ¿vale? O sea, no pensemos, estos grandes matemáticos no logran un gran hito y dicen, ya me relajo, ya no hago más, como hizo, por ejemplo, Perelman. Perelman dijo, mira, estoy cansado de tanto tema mediático, ya no voy a trabajar más en matemáticas, ahora me dedico a cuidar a mi madre. No, los matemáticos normalmente, sobre todo si son jóvenes, menos de 40 años, lo normal es que sigan trabajando a ese ritmo. Entonces ya ha sacado toda una teoría de interpolación en espacio de Fourier y toda una serie de trabajos muy interesantes, varios de ellos publicados en Annals of Mathematics. Pero creo que una cosa muy importante, casi todas las Medal Fields son artículos publicados en Annals of Mathematics, que es como la gran revista. Biasowska publicó un resultado particular, muy sencillito, que no tiene nada que ver con esto, ya lo publicó en Annals of Mathematics. Su director de tesis le dijo, no la envíes, se lo van a rechazar, tú quieres que tu primer artículo te lo rechacen y te traten fatal, siendo mujer y enviando directamente tu primer artículo a Annals of Mathematics. Y se lo publicaron. Y eso indica que ella ya mostraba signos de genialidad recién acabada la carrera. O sea, bueno, su hito es un hito que dejó sorprendido a todo el mundo, hasta tal punto de que, como se demostró la de 8 y la de 24 dimensiones prácticamente en 2 semanas, se publica un artículo y a la semana siguiente se publica el otro, pues rápidamente hubo un eco mediático tremendo. Entonces, en 2016, cuando publicó estos resultados, 2016, prácticamente todos los medios hicieron eco. Salió en toda la prensa mundial este resultado. Parecía muy fácil explicar esto de las naranjas que se empaquetan y el problema de Kepler, y esto tuvo un eco mediático tremendo. Entonces ella la posicionó rápidamente en el camino hacia la medalla Fields. Lo que pasa es que no la obtuvo en 2018, que es cuando yo pensaba que se le iban a dar, y en 2018 no se la dieron a ninguna mujer, pero ya en 2022 es que ha seguido trabajando cosas. Es decir, en la citación... Eso es el caso de Biasowska. Sí. El caso de Biasowska y de Maynard, lo que tiene de ventajoso, a diferencia de los otros dos resultados, es que son fáciles de contar, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, empaquetar naranjas, uno se imagina, ¿qué quieres decir? No, estrictamente hablando, es la generalización 8-dimensional del problema de cómo apilo naranjas de manera eficiente. Lo mismo con el de Maynard, porque son resultados de números primos, y cualquiera sabe la definición de números primos, y es difícil dar la respuesta, pero es muy sencillo formular la pregunta de manera que lo entiende
alguien que no conozca mucho de matemáticas. Eso es lo que tiene bueno también para lo mediático de estos resultados, ¿no? De poder decir, bueno, mira, probó tal propiedad de los números primos. Probarlo es increíblemente complicado y merece un premio de estos, pero tiene esto. Por ejemplo, en el caso de Ha es más difícil. Sí. Explicar problemas enumerativos en espacios proyectivos es mucho más difícil. O de qué es el invariante de Milnor es más difícil de divulgar, digamos. Yo con el de Biasovska he visto que también tenía aplicaciones en encontrar, dice, error correcting codes, no sé si es Bueno, códigos de corrección de errores. la CR2, CRCs. La red E8 y la red de Leeds se utilizan en varios algoritmos para codificar información. Son resultados clásicos de matemática discreta que se han aplicado a construir ciertos alfabetos, ciertos, digamos, lenguajes para comunicar información de forma óptima. Entonces, se llevan usando desde hace muchos años. Tiene sentido. La red de Leeds es de 1962, 52 o algo así, y se lleva usando en ingeniería y se estudian los libros de texto de comunicación desde hace 30 años. Claro, esto me suena... Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque cuando transmitimos información, por ejemplo, ahora mismo estamos transmitiendo esta imagen que estamos transmitiendo cada uno, estos datos, se están dividiendo en tramas que se dividen en pequeños paquetes. Entonces, claro, tienes que optimizar ese número de paquetes que envías para no saturar la red y luego el envío de paquetes por la red. No, decía que esto me suena igual a cuando uno justifica la investigación en quantum information, en quantum computing. No, porque el día de mañana puede servir para codificar tarjeta de crédito. ¿Y a mí qué me importa? Busquen otra forma. Lo vi y quería saber qué relación había. Digo, pues lo suelto y a ver si alguien lo sabe. Sí. Gracias. Sí, se llevan no, usando pero es verdad. Es importante para esas cosas. En la teoría de códigos, pero bueno, pues, no sé. A los matemáticos que trabajan en el grupo de 8, en los grupos de Lie excepcionales, etcétera, les encanta decir eso, ¿no? De que todos los grupos excepcionales permiten definir códigos que tienen cierta utilidad práctica. Lo que pasa es que después, como están limitados a un cierto número de caracteres, pues solamente cuando vas a codificar una cosa con esas características. Digamos, no son un buen modelo porque son tan excepcionales que es un modelo como excepcionalmente bello para hacer una cosa muy concreta. Pero se explica lo de texto, Tiene como una linda forma de mandala el diagrama de raíces bueno, depende como el radial corte, porque estamos hablando de espacios más dimensionales. Claro, corte. Sí, muchas dimensiones. No, capaz que lo vieron online, ¿no? Es como una especie de mandala los oyentes. Y es un grupo de lib muy grande, bueno, 248 generadores, el álgebra y no sé. Son estructuras matemáticas súper bonitas. Sí, incluso sí. Hablamos de Maynard, de James Maynard. Sí, te iba a decir si podemos hablar de los otros, pero quizás de forma más resumida, o si no, el sol se queda para el próximo episodio. Bueno, pues lo que ha comentado. Otra vez, seguimos sin hablar del sol. El sol es la eterna promesa. Si se pone antes de que acabe el programa. Es como típico con lo de la próxima semana hablamos del gobierno, ¿no? Pues un sí. poco. Bueno, como ha comentado Gastón, muchos problemas de números primos son muy sencillos de explicar. Por ejemplo, un problema muy famoso es el problema de los primos gemelos, ¿no? Existen infinitos primos gemelos. Un primo gemelo es un primo y que sea primo también el primo más 2, ¿vale? O sea, como haya un no primo rodeado de dos primos a ambos lados, ¿no? No sabemos si hay infinitos primos gemelos, hay indicaciones de que sería bastante razonable que existieran. Entonces, ese tipo de idea, para tratar de atacar este problema, una de las ideas más sencillas es cogemos un intervalo de números. Cogemos un intervalo de números y vemos cuántos primos hay en ese intervalo de números. Entonces, hay varios resultados matemáticos que me dicen, por ejemplo, que si yo tengo un número y quiero encontrar un intervalo en el que haya, yo qué sé, 7 primos, pues hay infinitos números en los que ese número más una constante fija dada solo por el número de primos que yo estoy buscando, hay un intervalo de un cierto tamaño en el que infinitas veces en un intervalo de ese tamaño hay exactamente los números primos que yo quiera, por ejemplo 7 primos, ¿no? Entonces hay infinitos intervalos de números en los que hay 7 primos exactamente, o 8 primos o 9 primos, eso ya está demostrado, ¿no? Entonces, estudiar este tipo de propiedades de los números primos es clave para ir tratando de acotar, de ir reduciendo el tamaño. Esas constantes ahora son grandes, y entonces la constante más pequeña es 246 o algo así, si no me recuerdo mal, de ese orden, 200 y pico. Queremos ir reduciendo esas constantes hasta llegar a 2.
para demostrar el teorema de los primos gemelos. Entonces, Maynard ha desarrollado durante los últimos 20 años muchos teoremas para diferentes casos particulares, para diferentes conjuntos de números enteros, de tratar de estimar cuántos, contar cuántos primos hay en esos intervalos de números que tengan ciertas propiedades, ¿no? Y ha hecho resultados muy espectaculares, ha publicado en Annals of Mathematics, y junto con Terenzao y otros grandes de la teoría de números, pues era un candidato súper claro, súper clarísimo a la medalla Fields, ya, de hecho ya catedrático y pudiendo vivir perfectamente sin necesidad del premio. El premio son unos $100.000, pues alguna cosa más o menos ridícula. ¿Qué pasa con Jung Ha? Pues Jung Ha, como dice Gastón, trabaja una cosa muy complicada de explicar. Esto para los físicos es el análisis vectorial, ¿no? Todos los físicos, yo creo que mucha gente que no es físico también lo tiene, es el tema del gradiente, la divergencia, el laplaciano, el aplicar, ¿no? El gradiente de un campo escalar me da un campo vectorial, la divergencia de un campo vectorial me da un campo escalar, el rotacional de un campo vectorial me da un campo vectorial. Esas ideas de ir pasando, ¿no? Pasar de un campo escalar a uno vectorial, podemos pasar a uno tensorial y podemos ir subiendo de orden. Esto genera una jerarquía de espacios, ¿eh? Y una jerarquía, tengo un conjunto de espacios y en los que tengo un operador de derivada, una derivación que me pasa de un espacio al siguiente. Un espacio que tiene una cierta dimensión, entonces yo paso de una dimensión n a la dimensión n+1 y de la n+1 a la n+2, entonces yo puedo coger, dada una dimensión dada, por ejemplo 8, pues tengo los espacios de dimensión 0, 1, 2, 3, 4 hasta 8. Entonces yo tengo unos operadores que me suben de dimensión, unos operadores que me bajan de dimensión y unos operadores duales que me relacionan los espacios, por ejemplo, el espacio 0 con el 8, el 7 con el 1, el 6 con el 2, etc. Entonces, este tipo de operadores se parecen muchísimo al gradiente, a la divergencia, al rotacional. Eso en matemáticas se llama la teoría de Hodge. Es utilizar ese tipo de objetos. Bien, lo sorprendente es que esto funciona de escándalo, obviamente, con variedades diferenciales, con lo que uno imagina que es una superficie, un hipervolumen y cosas por el estilo. Pero lo sorprendente es que a mediados del siglo XX se descubrió de que había espacios discretos, espacios de objetos separados, en los que la dimensión es una cosa como súper forzada, que no tiene nada que ver con meter esos puntitos en un espacio euclidio y mirar la dimensión euclidia, sino que la dimensión es una cosa abstracta, un concepto abstracto de dimensión, que emulan este tipo de operadores. Es decir, la teoría de Hodge se puede extender, se llama la teoría de Hodge-Riemann, a espacios discretos. Y hay muchos espacios discretos en los que se puede hacer este tipo de propiedades y yo puedo, emulando con esos objetos, las propiedades que tengo del cálculo vectorial. Entonces, uno de los objetos en los que se puede hacer eso son los matroides. Los matroides es un objeto muy abstracto, es muy abstracto. De hecho, tiene varias definiciones que son equivalentes entre sí. Grosso modo, es una generalización matemática de la independencia lineal de vectores en un espacio vectorial. Cuando yo tengo una base de vectores, ¿no? Yo tengo un vector, puedo descomponerlo a las componentes de una base, ¿no? Entonces, los elementos de la base pues tienen que ser independientes entre sí. Si uno de los elementos de la base se construye con los otros elementos de la base, pues no es base, este elemento que sobra es derivado, ¿no? Bueno, pues ese concepto de independencia lineal se puede aplicar a objetos que no tienen estructura de espacio vectorial. Entonces, uno de esos objetos es los matroides. Entonces, los matroides es un objeto matemático muy genérico que yo puedo instanciar. Es un objeto matemático abstracto que puede instanciar con muchos objetos, por ejemplo, con planos que se intersectan, con muchas estructuras matemáticas que son equivalentes entre sí. Entonces, tratar de aplicar esa teoría de Hodge-Riemann a los matroides es básicamente lo que ha hecho Jung Ha. Ha obtenido varios resultados conocidos de la teoría genérica de Hodge-Riemann para otros objetos y que estaba conjeturado que también debían de ocurrir con matroides. Y entonces él ha demostrado que eso es así. Entonces ha demostrado varios resultados que llevaban abiertos, pues por ejemplo, la conjetura de Reed, que llevaba abierta desde 1968. La demostró en 2009. Varios resultados como la famosísima conjetura de Rota, a veces se llama conjetura de Heron-Rota-Wells, de 1970. Son conjeturas en las que tú dices, propiedades que yo veo en los espacios geométricos en los que tengo esas propiedades vectoriales, las puedo ver en estos objetos abstractos que tienen esta superabstracción. Si las tengo, pues tendré tal resultado.
Entonces, eso demostrarlo, estas son demostraciones de estas de cientos de páginas, ¿vale? Son demostraciones muy duras, casi todas con otros coautores. Ha tiene una gran red de coautores, y esos son resultados, extensión, por ejemplo, del polinomio cromático de grafos a matroides. El polinomio cromático de grafos, si tenemos el tema de colorear un grafo con n colores, de tal manera de que nodos adyacentes no tengan el mismo color. Entonces, el problema de las teselaciones de toda la vida. Sí, pues este por el problema de los 4 colores, pero extendido al caso genérico con más colores y teniendo en cuenta de que yo tengo un polinomio que me calcula cuántas configuraciones tengo, porque el coloreado no es único, ¿vale? Claro. Hay cuántos coloreados posibles tengo con n colores de este grafo. Bien, pues ese polinomio cromático se puede extender a matroides. Pues esa extensión la ha hecho Ha, por ejemplo. Entonces ha construido un polinomio que, y ha caracterizado, la conjetura de Rota era una caracterización sobre los coeficientes, de cómo tenían que ser los coeficientes de ese polinomio, que se había encontrado en varios casos, en varios ejemplos, que teóricamente tenía que existir siempre, pero que no se sabía muy bien cómo eran esos coeficientes, entonces había una conjetura sobre ciertas propiedades de esos objetos. Entonces son resultados muy matemáticos, muy básicos, y todos tienen aplicaciones, porque este tipo de resultados en matemática discreta, en grafos, como diría Clara Grima, son resultados que se aplican muy fácilmente a muchas cosas, ¿vale? Los grafos se aplican a muchas cosas. Son teoremas genéricos que muchos problemas se pueden mapear en un problema de coloreado de ciertos grafos. Y aunque los resultados en matroides son muy abstractos, el equivalente en grafos sí es aplicado. Entonces, de manera indirecta, estos resultados son aplicados. Y el último resultado es puramente físico, ¿vale? El trabajo de Dominique Copin es en el modelo de Ising. El modelo de Ising es el modelo de imanes, de la magnetización. Claro, yo sé que en un imán en 3D cada imán es un spin, es un vector, ¿vale? Bueno, pues el modelo más sencillo es convierto el vector en el espacio con una dirección, el polo norte y polo sur, lo convierto en positivo y negativo, 2 números. Punto pelota. Eso es el modelo de Ising. Un modelo de Ising que se puede resolver de forma exacta en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, pero que todavía tiene secretos. Hay ciertos problemas que todavía no sabemos resolver, sobre todo cuando el número de imanes es tendente a infinito. A los matemáticos les interesa el caso infinito porque es el caso realista, ¿vale? O sea, 10 a la 23 spines en un mol de un material magnético, pues es fácilmente alcanzable, pero 10 a 23 es infinito, ¿vale? O sea, es un número enorme, ¿vale? O sea, Claro, aparte hay como, aparte de la generalización a muchas dimensiones, porque creo que, corregime Francis si me equivoco, pero Dominique Copin estudió el caso de 3-dimensional y 4-dimensional, es decir, donde uno está en el 3 espacio y el 4 espacio, son interesantes para el punto de vista físico. El caso unidimensional es el que había propuesto Ising, el caso 2-dimensional es el que luego resolvió Orsager en los 40, pero el cambio de dimensionalidad es importante por una cuestión cualitativa y no solo de logro, sino porque, por ejemplo, en 2 dimensiones hay transición de fase, en una dimensión no hay transición de fase. Entonces ir a mayores dimensiones lo hace más realista y más interesante porque se acerca al caso físico, pero sabiendo que ahí también hay una ganancia en lo cualitativo. Hay fenómenos que ocurren en una dimensionalidad y no ocurren en otra. El caso de 2 dimensiones estaba resuelto en los 40 y de hecho Orsager ganó el Nobel, no por eso, pero ganó el Nobel. Pero luego, hasta ahora, esta persona estudió los casos 3-dimensional, 4-dimensional y después el límite al continuo, que es la teoría cuántica de campos, ¿no? También. Sí, el caso de... Hay varias propiedades del modelo de Ising en dimensión 5 y superiores que son especialmente sencillas, ¿no? Es decir, en estas transiciones de fase tienes básicamente, grosso modo, tienes un estado en el que los spines se distribuyen de manera prácticamente aleatoria, es todo completamente aleatorio, tienes como ruido, ¿no? Y una transición de fase en la que se van formando, conforme vas cambiando la temperatura o el parámetro que estás moviendo, el parámetro de autointeracción entre los spines, que básicamente es una función de la temperatura, se van formando dominios, se van formando regiones en los que los spines apuntan en la misma dirección, pero los dominios tienen una estructura muy caótica, ¿no? Entonces, conforme se van aumentando de tamaño los dominios, eso es cuando vas bajando la temperatura, vas consiguiendo que aparezca esa transición de fase que asociamos a, entre comillas, la magnetización. El modelo de Ising es un modelo demasiado sencillo para modelar de manera realista materiales de verdad, pero bueno, es un modelo
teóricamente se puede estudiar. Entonces tienes una transición de fase, entonces pues tienes que caracterizar la transición de fase. Si la transición de fase es continua con respecto al parámetro, si es brusca o si es suave. Por ejemplo, uno de los resultados clave del modelo de Ising, a partir de dimensión 5, en el estado de alta temperatura, sabemos que la distribución de los spins es gaussiana. Eso se llama la trivialidad. La distribución es trivial. No es que sea fácil demostrar eso, pero se demostró a partir de dimensión 5. Entonces, quedaba la cuestión de la trivialidad en dimensión 4 y en dimensión 3. Y eso lo ha hecho este hombre, lo ha hecho Dominil. Claro, había muchos resultados importantes de Sí, ha hecho muchos Eisenman, resultados. en dimensión 5, ¿no? Y Sí. por esto que dice... En Claro, 5 y y esto, superiores, o sea, muchos de los resultados de dimensión 5 podían, cuando tienes un espacio con más grados de libertad, y eso te permite hacer ciertas cosas que conforme vas limitando los grados de libertad ya no puedes hacer. claro, Eso pasó eso, con la conjetura de Poincaré. La conjetura de Poincaré, el equivalente a la conjetura de Poincaré en dimensión 4, que no es la conjetura de Poincaré en dimensión 3, o el equivalente a la conjetura de Poincaré en dimensión 5 superiores, pues en 5 superiores se demostró en la década de los 40, 50. Pero por Smail, ¿no? Fue medalla Fields por eso. Pero, sin embargo, dimensión 4 y dimensión 3, el método usado por Smail no podía ser usado porque faltaban dimensiones. Era un modelo en el que yo iba deshaciendo una serie de nudos y necesitaba dimensiones extra para poder deshacer los nudos con las dimensiones extras. Cuando me faltan esas dimensiones extras ya no podía hacerlo. Entonces, claro, eso para la teoría cuántica de campos eso es muy importante porque una cosa que estudió también Dominique Copán es el límite continuo. Entonces ese mallado, ¿no? ese retículo cuatrodimensional, cuando uno toma el límite del mallado yendo a cero, es el continuo del espacio-tiempo. Entonces él probó lo que se conoce como la trivialidad, en el sentido de ser gaussiana, la trivialidad de la teoría cuántica de campos escalar en dimensión 4. Que es una teoría conforme, como la de la teoría de cuerdas. Son resultados importantes desde el punto de vista matemático en teoría de campos conformes. Lo que pasa es que aquí esto es matemáticas puras, ¿vale? O sea, que hay que utilizar una axiomática de la teoría, una descripción axiomática de la teoría cuántica de campos. Los físicos como Gastón normalmente no recurren a la axiomática de Witten, por ejemplo, para estudiar teoría cuántica de campos, pero se llama con matemáticas si es necesario. Entonces, ha obtenido muchos resultados. Además, Dominique Copén es de los que han ganado las Fields el que más publican, porque los que han ganado las Fields son personas que tienen publicado 30 artículos así en los últimos 20 años. O sea, no son personas súper productivas, pero sus artículos sí tienen un alto impacto, ¿vale? Algunos de sus artículos tienen cientos de citas, que para un matemático es muchísimo. Y bueno, en el caso de Dominique Copén, como pasaba con Martin Heidegger hace 4 años, o pasa con otros que han ganado la medalla Fields en la parte esta aplicada, tienen una red colaborativa enorme de decenas de personas con las que colaboran y sacan una enorme cantidad de artículos al año y todos además un montón de citas, o sea que es más el estilo de un matemático físico que de un matemático puro. Pero son resultados muy importantes sobre el modelo de Ising y sobre todo muy importantes sobre el modelo de Potts. El modelo de Potts es, en lugar de tener el spin representado por un signo positivo y negativo, por un estado arriba abajo, lo tienes representado por m estados, como si tuvieras un pequeño reloj y tuvieras diferentes marcas, ¿no? Puedes tener, yo sé, 8, 10, 12 orientaciones distintas, ¿no? En lugar de considerar el spin, que es tridimensional, o considerar lo que se mueve en un plano, como la aguja de un reloj, sino que tiene estados discretos, tiene un conjunto de estados discretos, entonces ahí ya no es integrable, ya no tenemos solución exacta para el modelo de Ising, por ejemplo, en dimensión 2, el modelo de Potts no tiene solución exacta, pero muchos de los resultados de modelo que se han desarrollado para el modelo de Ising, por ejemplo, las teorías efectivas de campos que comenta Gastón, se pueden aplicar al modelo de Potts y ahí ha obtenido resultados muy importantes, sobre todo demostrando conjeturas, porque aquí hay ya muchísimas conjeturas, ¿no? Aquí en este tipo de modelos siempre se dice que los que conjeturamos somos los físicos y que los que demuestran son los matemáticos. Pero sí es verdad que a muchos físicos, como saben que esto interesa a los matemáticos, pues se les ocurre la, entre comillas, tontería de conjeturar ciertas propiedades. Bueno, mis simulaciones numéricas y mis resultados experimentales me indican que conjeturo que, y entonces la conjetura es de un físico, pero después obviamente la acaba demostrando en muchísimas páginas, son artículos de muchísimas páginas matemáticos puros que reciben este tipo de medalla. Este también es catedrático en su universidad y bueno, está en Princeton, estuvo muchos años en el Instituto Avanzado de Princeton y ahora está en la Universidad de Princeton de catedrático y bueno, tiene la vida resuelta ya. Claro. Pero sí, mejor siendo físico, conjetura y luego ya los matemáticos que se peleen por resolverlo. Que dan un premio, vale, pero yo tengo resuelto esto, que es lo que me interesa. Esto tiene pinta de que es así,
A ver si alguien lo demuestra. Sí, Pero Claro, bueno, normalmente cuando conjeturas algo es porque tú crees que es bastante razonable que ocurra, ¿no? Que tienes fuertes evidencias de que puede ocurrir, ¿no? Normalmente, si tu conjetura es completamente al mar, ¿no? Al océano, digo, me voy a conjeturar esto, ¡fua! Es como si lanzaras una pelota ahí al ¿Verdad? océano. Pues nadie va a recoger la pelota, nadie se va a preocupar por esa conjetura, va a decir, tontería, ¿eh? Acaba de decir que acaba de conjeturar. Y por eso hay algunas conjeturas que se demuestran con contraejemplos, ¿no? Y nadie le da eco, ¿no? La conjetura de Philip Owen, se ha hecho un contraejemplo, vale, pues muy bien, va, que irrelevante, pero si nadie se preocupaba por eso. Las conjeturas importantes son conjeturas que están justo en el borde del conocimiento, están justo en la frontera de lo que sabemos y no sabemos, y es un pequeño avance, no es como dar un salto, como poner una boya señalizadora de un camino. Mira, pues con el conocimiento actual, con todo lo que sabemos, con los miles de páginas que se han publicado sobre esto es bastante probable que ocurra. No. Lo pongo la semillita. Y además tengo todos estos argumentos, todas estas evidencias que están a favor. Y además hay simulaciones numéricas que dicen que esto debe ser verdad. Y además hay resultados matemáticos que se pueden deducir de esa conjetura que parecen interesantes. Y alguno puede incluso que se haya podido demostrar de forma independiente. Entonces, eso genera que esa boya vaya brillando, brillando, brillando y muchos matemáticos se vayan acercando y diciendo, uy, esto está iluminando la frontera y tenemos que resolverlo. Y a La veces conjetura de los décadas. matemáticos polilla. eso. Matemáticos a la conjetura como polillas a la luz.